tardes, mi nombre es María Ángela Petrizzo y quiero, de esta 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, invitarles a leer mi libro Redes para la comprensión de la política. Este libro tiene una andadura en su escritura que se remonta a varios años atrás, donde por estudios de posgrado me acerqué al análisis de redes sociales. Como politóloga me inquietaba la necesidad de poder abordar el estudio de las redes políticas también desde un campo en el cual se debía analizar, a mi juicio, las políticas públicas. Un poco en el proceso de indagación me encontré con un conjunto de bibliografía muy interesante desde el Reino Unido, desde Alemania e incluso en Estados Unidos, que abordaban ya los estudios de políticas públicas desde el Estado a través de la metodología de redes sociales. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica, la literatura y la producción de ejemplos y aplicaciones de este tipo de análisis siempre ha sido muy escasa. Esa fue quizás la principal motivación para poder abordar un poco más en profundidad este tema. Las redes de políticas públicas o redes políticas de alguna manera agrupan una categoría analítica desde la cual se puede comprender el proceso de formación de decisiones políticas, es decir, de políticas públicas, a través de conocer la forma en la que los actores que participan en esas políticas terminan interactuando entre sí. Es por esto que me decido a escribir el libro planteando un poco cuáles son las distintas perspectivas que hay para el abordaje de los estudios de redes de políticas públicas o de redes de políticas y proponer a su vez cuál podría ser desde mi punto de vista el espacio en el que pueda hacerse un mejor análisis de nuestro quehacer político en espacios, como dicen algunos autores, de baja institucionalización, como el venezolano y el de otros países de nuestro entorno. El libro cierra con un análisis en este sentido. Hacia allá me dirijo cuando propongo que de alguna manera debe superarse o debe trascenderse la propuesta académica y metodológica de ver a las redes políticas como un simple elemento o una categoría de análisis para poder interaccionar o interrelacionar todas las estructuras del Estado y los distintos elementos que desde el Estado terminan afectando el modo en que los actores interactúan entre sí. Pero también que los actores interactúen entre sí al momento de formar una política pública incide en el hecho de que esa política pública va a resolver un problema, una necesidad, un quehacer de un entorno, de una comunidad. Y ese quehacer, ese problema, esa necesidad no le es ajeno tampoco a ese análisis de las redes políticas. Estos son dos aspectos muy importantes que desde mi punto de vista distintas literaturas abordadas en el momento de la escritura del libro desde otros contextos como en el europeo y el norteamericano no tenían en cuenta y sin embargo resultan determinantes acerca del momento en el cual la política pública tiene un curso en sí misma como tal. No quiero despedirme sin mencionar que para mí es una gran oportunidad poder publicar mi libro en el contexto de la editorial Perro y Rana. Para mí es un espacio inmejorable para compartir el conocimiento no solamente académico, sino también el conocimiento popular. Es un espacio fantástico desde el cual se libera conocimiento a distintos segmentos de nuestra población y a distintas personas de nuestro entorno. Les felicito, no son 14 ferias en vano, son 14 ferias desde las cuales se impulsa la difusión de conocimiento. Muchísimas gracias.